El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 42. Honrando la serpiente. Fue muy importante para Israel atribuir su masacre de los cananeos a Dios. Aunque esta era su idea. ¿Cómo se autojustifican el asesinato de mujeres y bebés? Al alabar a Dios por su victoria, pueden proyectar el horror de ello en Él como algo que Él deseaba que se hiciese. Si Dios verdaderamente estaba en su victoria, deberíamos ver evidencia de gratitud duradera con una confianza creciente en la guía de Dios. Lo que sucede es exactamente lo opuesto. Vemos esto en Números 21, 4 al 5. Luego el pueblo de Israel salió del monte Jor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. ¿Qué psicología está involucrada en transcurrir de una triunfante derrota de tus enemigos con Dios de tu lado, al punto de acusar a Dios de tratar de matarte en el desierto? Entendiendo el rasgo humano de la proyección, tiene perfecto sentido. Los soldados israelitas tienen todas estas imágenes horrendas en sus mentes de toda la matanza que han creado. Al matar a otros, su miedo de ser muertos se incrementa. Al proyectar sus obras asesinas en Dios, meramente se incrementa su propia ansiedad, que este Dios de la muerte ahora los mataría por los actos de violencia que han cometido. Cegados por sus miedos, los israelitas no fueron capaces de discernir la causa del efecto brecha debido al impacto de quejarse contra Dios y Moisés. Satanás sabía que, no obstante, y animó estos sentimientos llenando sus mentes con duda y temor. Era juicio suyo que Dios quería matarlos en el desierto. Al juzgar de ese modo, Dios permitió que el desierto comenzara a hacer lo que ellos acababan de declarar. Cuando Israel dejó de temer a Dios y comenzó a acusarlo de negligencia, no pudo protegerlos de Satanás a causa de su brecha. Dice Números 21:6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Todas las traducciones que revisé declaran que Dios envió las serpientes entre el pueblo. Cuando sostienes la idea de un Dios del trueno asesino que castiga con la muerte, entonces tiene completo sentido creer que Dios castigó a los israelitas por su ingratitud y falsas acusaciones contra él. Los israelitas percibieron que Dios había enviado las serpientes para castigarlos y le confesaron a Moisés que habían pecado y rogaron a Moisés que le pidiese a Dios que se llevara las serpientes. Dice Números 21:7. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Dios no le instruye a Moisés que le diga al pueblo que no fue él quien envió las serpientes, porque el pueblo no lo comprendería. Sabían que habían pecado contra Dios y en sus propias mentes tenía completo sentido que Dios los castigara e incluso matara a algunos de ellos en su enojo a causa de sus pecados. Cuando observas el significado de la palabra hebrea para envió,
en el tiempo dado, vemos lo siguiente. Es el tiempo piel, que quiere decir expulsar, echar o lanzar, despedir, ceder, echar fuera, dejar ir, liberar, salir, disparado, decepcionar, disparar. ¿Las envió Dios directamente para dañar a los israelitas? ¿Es esto consistente con el carácter de un padre amante? ¿Jesús envió serpientes al templo para destruir a los líderes judíos? Israel, inspirado por Satanás, creó en un Dios destructivo y castigador. ¿Tendría sentido al albergar los principios de la serpiente, Satanás? ¿Esto podría traer la misma cosa que creían? ¿Se hallaban algunos de los israelitas aún infectados por las ideas egipcios acerca de Atún, apareciendo como una serpiente para destruirlos? El apóstol Pablo nos da una perspectiva muy interesante acerca de esta historia. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 9 al 10. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. La palabra griega que Pablo usa para serpiente es usada en un número de otros lugares para referirse a Satanás. Veamos Apocalipsis 12:9. Y fue lanzada fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Otra que encontramos Apocalipsis 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Encima de esto, la definición de Strong para la palabra destructor en el verso siguiente es serpiente arruinadora o venenosa. Consideremos también las palabras de Jesús acerca de su carácter. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Todo esto apunta fuertemente hacia la idea que Dios libera a las serpientes de la restricción a causa de la creencia de los israelitas, y Satanás las usó para dañar y matar a los israelitas. Las serpientes ya vivían en el desierto, pero los israelitas estaban protegidos contra ellas. Entonces, cuando las serpientes empezaron a invadir el campamento, Israel pensó que era Dios el que los estaba matando a través de las serpientes, cuando de hecho era Satanás tomando control de las serpientes, porque Israel había hecho un hoyo en el muro de la protección de Dios a través de su ingratitud, falsas acusaciones e idolatría en relación al carácter de Dios. Con el propósito de reunirse con las ideas del pueblo, Dios le dio a Moisés un mandato muy extraño. Leemos en Números 21, 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios le dijo a Moisés que hiciese una imagen de bronce de las serpientes que los mordían, que la pusiese sobre una asta e invitara al pueblo a mirar a la serpiente metálica. Entonces vivirían. Esta práctica era común entre las naciones paganas para apaciguar a los dioses enojados. Vemos que esto se hace en la historia de los filisteos cuando tomaron el arca de Israel y consecuentemente experimentaron plagas de ratones y fueron afectados con tumores. Hicieron ídolos de aquello que los afligía: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Dice 1 Samuel 6, versículo 1 al 6. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y le preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país.
Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo, les dijeron. Envíen una ofrenda por la culpa, para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar?, preguntaron. Entonces les respondieron: ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. ¿Por qué Dios usa una práctica pagana para sanar a los israelitas? Como Israel está operando en el antiguo pacto, todo lo que Dios puede hacer es hablarles a través de sus propias ideas, dando el efecto de un espejo, porque sus pensamientos no son los de Dios. La serpiente levantada en el asta era una idea que podían comprender. Desde cierta perspectiva, mirar hacia arriba a la serpiente en el asta era un acto de homenaje, era honrar el poder de la serpiente, la cual los estaba matando. Esto es exactamente lo que los filisteos hicieron. Formaron imágenes de metal de las cosas que los mataban, para honrar al Dios de Israel. A través de los conceptos erróneos de los israelitas, el Señor estaba intentando enseñarles algo. Quería enseñarles a través del proceso de Moisés de simplemente hablar a la roca, que la bendición del agua de vida llegaría. Simplemente al mirar hacia la serpiente en el asta, podrían hallar perdón y sanación. Obviamente, si Dios los sanaba, sabrían que fueron perdonados. No eran necesarios los sacrificios de animales, no había necesidad de que efectuara sangre derramada como expiación. Esta es la lección que Dios deseaba enseñarles a través de sus ideas equivocadas. Las implicancias de esta historia tienen largo alcance porque Jesús habla de esta historia del siguiente modo, en Juan 3, versículo 14 al versículo 15. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Note cuidadosamente. Como Moisés levantó la serpiente de bronce, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Como Israel estaba bajo la falsa idea que Dios quería matarlos en el desierto por sus pecados, así todo el mundo cree erróneamente que Dios nos ha sentenciado a muerte a todos por nuestros pecados. Del modo que Dios hablaba a Israel a través de sus falsas ideas de apaciguar a un Dios enojado, así también habla a todo el mundo de apaciguar su justicia a través de la muerte de su Hijo. En el carácter de Cristo, el falso principio de la muerte en Dios es derribado. Dios nunca ha deseado el sacrificio y la ofrenda por el pecado. En su lugar se ha encontrado con el hombre en su entendimiento oscurecido y le ha ofrecido perdón en un paquete que él pueda entender. La idea de que Dios necesitó que su Hijo fuera ensangrentado y azotado para perdonarnos viene de la serpiente o el dragón, Satanás. Las iglesias cristianas hablan de la ira de Dios que es satisfecha en el Salvador levantado, pero lo que involuntariamente están levantando son las ideas de la serpiente con la cual Dios tuvo que encontrarse. Cristo crucificado es un paso vital para la salvación, pero se malinterpreta completamente el por qué es necesario. Esta es la impactante verdad en la historia de la serpiente levantada. Para muchas personas, esta idea llega como un shock absoluto. El impulso natural es rechazarla, pero considérala cuidadosamente. ¿Cómo puede compararse de cualquier modo el levantamiento de Jesús con el levantamiento de una serpiente?
Esto llega al centro del principio del espejo. ¿Qué ve el pecador en realidad cuando mira la estropeada figura de Jesús en la cruz? ¿Ve la justicia de Dios satisfecha o ve sus propios conceptos de justicia satisfechos con el propósito de hallar perdón? Considera cuidadosamente estos pensamientos. ¿Creemos realmente que Dios quiere que su pueblo eleve la mirada y honre la idea de que debe haber sangre y muerte para que seamos perdonados? ¿O esta es la idea de Dios en la cual Satanás nos ha atrapado? Por lo tanto, Jesús tiene que ser levantado como la serpiente en el asta a causa de nuestras mentes oscurecidas, y esta era la única manera en la cual podía alcanzarnos y rescatarnos. Hechos 26:18 dice: para que les abran los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Sorprendentemente, la palabra usada para serpiente ardiente en la historia de la serpiente de bronce es hallada en otro lugar de la Biblia refiriéndose a un ángel. Esto vemos en Isaías 6, versículo 1 al 2. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Es una coincidencia que la palabra exacta para serpiente ardiente también sea usada para referirse a los serafines que están frente al trono de Dios. ¿Quién es el ángel que se convirtió en una serpiente y que una vez estuvo de pie en la sala del trono de Dios? El símbolo de la serpiente es una referencia a Satanás. ¿Por qué a Moisés se le pide que haga un símbolo de Satanás y siga las costumbres paganas de otras naciones para proveer una senda a la redención para los israelitas mordidos? Porque sus ideas de aplacamiento demandaban este tipo de ritual para que el pueblo creyera que Dios los perdonaría y aceptaría. Lo que es fascinante es que más tarde en la historia de Israel descubrimos que los israelitas en realidad adoraron a la serpiente de bronce hecha por Moisés y le hicieron sacrificios. Leemos en 2 de Reyes 18:4. Hablando de Ezequías, dice: Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciendo sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. En lugar de discernir las intenciones de Dios a través del simbolismo de la serpiente levantada, los israelitas llegaron a adorarla. ¿Podemos decir lo mismo de la cruz hoy? La gente se adorna con cruces, las ponen en las iglesias y las llevan como una clase de amuleto de la suerte. Parecería que para muchos no ha habido mucho cambio a lo largo de los siglos. El uso del bronce o latón, como expresado en algunas traducciones, también es un indicativo del origen de la serpiente levantada. El bronce es un metal hecho por el hombre, de la línea de Caín. Los profetas bíblicos a menudo hablan de la pecaminosidad del hombre a través de las imágenes de bronce. Por ejemplo, Isaías 48:4, Jeremías 6:28, Ezequiel 22:18. Si el sacrificio de Cristo era el deseo de Dios, ¿por qué no levantar un cordero de oro o una paloma? ¿Por qué bronce y por qué una serpiente, un símbolo de Satanás? Quitemos el velo sobre esta historia que apunta a la cruz y veamos quién realmente lo demandó. En la serpiente levantada vemos un símbolo de los principios del apaciguamiento de Satanás, lo cual el Señor toma para hablar a través de ello principios de perdón y aceptación.
cuán lejos ha tenido que descender nuestro Padre para encontrarnos con nuestras nociones torcidas de perdón y expiación. Nos atrae a sí mismo a través de los símbolos que entendemos y apreciamos.